primera vez histórica que se va a hablar de manga aquí en los eventos organizados por la Brigada para Leer en Libertad. Agradecemos a la Feria del Libro de Nesa por la invitación, también a la Brigada, evidentemente. Y pues justo el tema del día de hoy es hablar un poco sobre Akira Toriyama, mangaka quizá de los más reconocidos a nivel mundial. Quizá los otros sea Osamu Tezuka, Naoki Urasawa, Rumiko Takahashi, que son nombres muy reconocidos de mangakas que han logrado dejar su impronta y penetrar en la cultura occidental, y creo que eso es lo más importante. Si aquí hay papás, los invitamos a que cuando sus hijos les digan cómprame el manga de fulano de tal, cómprenselos. Realmente el manga, el cómic también es cultura y es una gran manera en que pueden incentivar la lectura con sus hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de Akira Toriyama y me acompaña mi compañero Joshua Hernández. Pido un aplauso para él, por favor. Joshua Hernández es dibujante, es creador de cómics, y además son unos cómics que seguramente les van a resultar muy familiares, porque pues Joshua escribe desde el municipio vecino de Ecatepec y todas sus historias transcurren en un entorno urbano, que son historias muy comunes para quienes vivimos en los alrededores de la gran ciudad, ¿no? Entonces tiene su obra Ecatepunk, tiene sus obras de futbolistas, esa es la que a mí me encanta, ya van 3 tomos, se los recomiendo mucho. Y si quieren conocer un poquito de su obra, la pueden encontrar acá en el stand de Candelas y Punto, en el segundo pasillo. Ahí están sus títulos por si alguien quiere conocer el trabajo de Joshua, además del trabajo de Akira Toriyama, que seguramente lo pueden encontrar en el último pasillo. Después de estas mamparas blancas hay un stand de manga, y ahí también pueden encontrar Dragon Ball, teatro de manga, Doctor Slump. Entonces van a poder encontrar cualquiera, tanto de las obras de Joshua o como las de Akira Toriyama. Yo no tengo ningún libro, pero si algo me caracteriza es que me gustan mucho los cómics, y entonces hoy vamos a hablar de Akira Toriyama. Por favor. Muchas gracias por el espacio. También es la primera vez que me toca charlar, digamos, en el escenario, y me hace muy feliz hablar un poquito sobre una persona que termina inspirándome no solo a mí, sino básicamente a cada persona que agarró un lápiz y se puso a dibujar en mi generación y en la generación anterior a mía, y probablemente en la generación que me siguió, ¿no? Porque si algo permeó en la cultura popular fue a través de la animación japonesa, ¿no? El poder ver en tela abierta, sobre todo, el trabajo de Toriyama, que si bien es muy cierto que la obra más característica posiblemente sea Dragon Ball, también habría que no dejar de considerar la chamba que pertenece a Doctor Slump, ¿no? O como lo conocimos acá como Arale. De hecho, la idea original era que se llamara Arale, pero por, digamos, negación de Toriyama a su editor, se llamó Doctor Slump en su momento, ¿no? Entonces, algo que caracteriza muchísimo a Toriyama, pues es justamente toda la vivencia que tiene con los editores en general, pero vamos a ir pasito a pasito para hablar un poquito de este artista japonés que nació el siglo pasado. Pues sí, justo, ¿no? Y algo ya muy sintomático de nuestras épocas. Estamos viendo cómo los grandes héroes del siglo XX están falleciendo. Somos la última generación que va a recordar a estas personas, quizá. Estaba leyendo un estudio sobre cómo se mueven las generaciones a lo largo del tiempo, y la generación que viene no conoció a John Lennon, no conoció a Akira Toriyama, no va a conocer a Steven Spielberg en persona, que son íconos culturales de la cultura pop del siglo XX y de los principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, a nosotros en foros como este nos corresponde hablar un poquito de Toriyama, que además vivió un contexto histórico muy particular. Akira Toriyama nació un 5 de abril de 1955, nació en Japón,
falleció este año, falleció el 1 de marzo de 2024. Su muerte es algo muy reciente, muy fresco. Y la verdad es que quizá no lo sepan, pero cuando fallece un autor en Japón, se dejan unos días de luto para que la familia o las empresas donde trabajan estas personas hagan el comunicado de que fulana celebridad falleció. Entonces aquí se respetaron, se dejaron pasar 7 días de luto y después el 8 de marzo se comunicó sobre la muerte de Akira Toriyama. Evidentemente los tributos no se hicieron esperar, de diversas personas. Milo Manara, un gran dibujante icónico de cómic europeo, Dan Mora, dibujante costarricense, aquí mismo muchos dibujantes como el mismo Joshua, rindieron cada uno en sus páginas, en sus respectivos perfiles, un tributo muy particular a la memoria de Toriyama, que como les decía vivió un entorno histórico muy particular. Toriyama nace en el 55, 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, en un Japón que seguía ocupado por las fuerzas militares estadounidenses, y evidentemente que esto fue permeando toda su educación, fue permeando todo el producto que Toriyama iba consumiendo. Esto evidentemente se ve reflejado en su obra, como ya veíamos hace ratito, Dr. Slump. Es una obra que tiene que ver con la creación de una niña robot, y quizá el personaje más icónico de un niño robot que conocemos es Astro Boy, de Osamu Tezuka. Akira Toriyama es capaz de retomar todos los elementos de su cultura, pero además los va salpicando con elementos de la cultura occidental, lo cual le permite ser al mismo tiempo uno de los autores que rompe todas las fronteras de Japón y va penetrando poco a poco en la cultura occidental. Por eso todos conocemos a Dragon Ball, por eso después conocimos de rebote a Arale, por eso conocimos después de rebote otras obras que el mismo Toriyama iba creando, porque al mismo tiempo que respeta todo el canon de la cultura oriental, al mismo tiempo lo salpica con elementos de la cultura occidental, y es eso lo que lo permite ser un autor universal. Por eso hoy yo me vine de ñoño con mi playera de Dragon Ball, pero hay miles de personas que traen su playera que de Goku, las mamás que seguramente son mamás como la mía que tiene 60 años, y quien tenga entre los 30 y 45 años seguramente su mamá les decía: ay, es que ahí está el Cocoon, o el mono de los pelos parados. Curiosamente todos los monos eran Cocoon, y Goku le decían el mono ese de los pelos parados. Seguramente es algo que tienen por ahí. ¿Tú qué otra cosa recuerdas, Joshua, de todo este baño de cultura occidental que metía Toriyama en sus obras? Sobre todo la capacidad como de involucrar hasta onomatopeyas, que es decir, son los sonidos que se veían en los cuadros, en las viñetas, que eso lo trasladaban muy bien, sobre todo en Arale, que en realidad Toriyama usaba onomatopeyas en inglés, ¿no? Lo hacía muy particular, digamos, en comparación con sus otros contemporáneos. En algunos momentos incluso el propio Toriyama narraba historias con formato occidental también, ¿no? Que es algo muy particular en general, porque pues la cultura oriental tiene este modo de lectura a la inversa, digamos, de como nosotros lo percibimos, ¿no? O sea, abren del lado de derecha a izquierda, ¿no? En comparación a nuestro formato de lectura. Y algo muy bello justamente, a mí me parecía a través del manga, ¿no? Que justamente representaba esas cuestiones, y también que si bien es cierto, ¿no? Que tiene es permeado por Tezuka, que es como el creador de manga más importante del país, tiene algo muy valioso que a mencionar justamente con Arale, ¿no? Que justamente es esta niña robot, ¿no? Y que es un homenaje de alguna manera a Astro Boy, pero Astro Boy también es un homenaje de cierta forma a Pinocho, ¿no? O sea, es básicamente ese contexto, pero llevado a lo oriental, ¿no? O a una posmodernidad, ¿no?
también es muy cierto que todos los lugares o algunos de los lugares más representativos de los mundos en Toriyama tienen nombres en inglés, ¿no? Como la Villa Pingüino, que pues en japonés le ponían Penguin Village, ¿no? Entonces, siempre estuvo metiendo como esos elementos, y sí hay algo que lo caracterizaba muchísimo era cómo representaba también los robots, ¿no? O los vehículos, que además le encantaba esta cuestión de la Fórmula 1, ¿no? Y de los carros en general. Entonces Toriyama no solamente era versátil, ¿no? Con el diseño de personajes caricaturescos, ¿no? Que además era diferente a la representación japonesa habitual, ¿no? De los ojos gigantes, si bien estaban, digamos, aún pertenecientes en el trabajo de Toriyama, de alguna manera él es uno de los autores que toma más de Tezuka al momento de trazar los ojos, ¿no? Que son estos puntitos nada más en los personajes, ¿no? Entonces toma más de la caricatura, ¿no? que directamente de la influencia japonesa en varios momentos. Y eso es muy característico porque a final de cuentas cuando nos llega a nosotros acá, nos resulta muchísimo más fácil representarlos también, porque los trazos tienen que ver con formas básicas, pero también con ojos de puntitos, ¿no? O sea, no son ojos exageradamente complejos, es algo que casi cualquier niño podía representar. Y fíjate que ahorita mencionas algo muy, muy padre, y por eso les digo, papás, cuando sus hijos les digan, cómprame fulano manga, de veras cómprenselo. El manga es una puerta de acceso a la cultura muy, muy importante. Ahorita, con el caso particular de Arale, que es una niña robot que rinde tributo a Astro Boy, un niño robot que rinde tributo a un niño con artificios y con articulaciones, pero en madera, que es Pinocho, y que si le seguimos rascando y le seguimos remontando a mil y un formas de literatura, nos vamos a encontrar con que esto es el mito de Pigmalión, este hombre que estaba buscando construir a una mujer perfecta para poder casarse con ella. Lo que buscan todos estos personajes, Pinocho busca al niño, Gepetto busca construir al niño perfecto, de madera, pero busca construir a un niño perfecto. Astro Boy, el papá de Astro, lo que busca es replicar a su hijo muerto, que para él era el niño perfecto. Arale, el Dr. Slump, lo que busca es crear a la niña perfecta. Entonces, un cómic, algo que muchas veces menospreciamos en la cultura, en las esferas de la alta cultura, pues resulta que nos puede llevar a manifestaciones literarias tan profundas como el mito de Pigmalión, que es uno de los mitos griegos más antiguos que son base de la cultura en Occidente. Entonces, siempre de veras, yo soy muy insistente en este punto. Cuando los chavitos les digan, cómprame un manga, cómprame un cómic, cómprame una historieta, estoy viendo una caricatura, déjenlos que las disfruten, porque realmente son fuentes encubiertas de acceso a otras, pues sí, a otros vasos comunicantes dentro de la misma cultura. Y en este punto, otra de las grandes influencias que lo mencionábamos hace un ratito, una de las grandes características que tiene Akira Toriyama es retomar elementos de la cultura oriental y retomar elementos de la cultura occidental. La obra por la que todos conocemos a Toriyama, por la que muchos estamos aquí escuchando esta charla el día de hoy, es por Dragon Ball. Y resulta que Dragon Ball es la adaptación de un libro que se escribió en el siglo XVI, que se llama Viaje al Oeste, las aventuras del Rey Mono, donde el Rey Mono se llama Son Goku, donde a las primeras personas que conoce es a un cerdito que tiene la capacidad de transformarse, como Oolong, que después conoce a un guerrero de artes marciales, como lo es Yamcha, y todos estos elementos están en este libro. Es una historia china que se escribe desde el siglo, bueno, el registro escrito lo tenemos desde el siglo XVI, pero es una historia que se venía contando de forma oral al menos desde el siglo XI. Entonces, ahí tienen la posibilidad nuevamente de acceder a la gran cultura por medio de los cómics. Claro, Toriyama después salpica a Dragon Ball con una cosa que es muy occidental dentro de la escritura, que le decimos el MacGuffin. El MacGuffin es una idea que crea Alfred Hitchcock, que lo utiliza en sus películas y que después lo vemos en un montón de películas, incluso como en Quentin Tarantino. Es un objeto que permite que la trama se siga desarrollando
pero que no tiene un peso narrativo. En Pulp Fiction, por ejemplo, el MacGuffin es el maletín que van cargando, que buscan Vincent Vega y el otro chico que se me acaba de olvidar. Pero pues bueno, ahí está, y ese es el MacGuffin. Y en las películas de Alfred Hitchcock puede ser un asesinato, o puede ser un crimen, o puede ser un misterio. Y que en Dragon Ball el MacGuffin son las esferas del dragón, porque realmente no nos importan las esferas del dragón. Nos importan las aventuras de Goku, nos importan las aventuras de Bulma, nos importa que se enfrente al rey Picoro, nos importa que se enfrente al villano Freezer y que los derrote, pero las esferas del dragón son solo un motivo para echar a andar la historia. Realmente lo que importa es cómo desarrollan las aventuras Goku y Bulma, y que además ahorita que veníamos platicando el camino para acá, lo más importante o lo que más nos gusta del mejor Akira Toriyama es la aventura. Y justo, o sea, por ejemplo, puede ser una opinión impopular, ¿no? Pero directamente yo nunca he sido muy fan, digamos, de lo que es Dragon Ball Z en esta etapa de solamente ser combate uno tras otro, sino más bien de cómo desarrollaba estas aventuras que tenían los personajes. Y Dragon Ball es perfecto para eso, ¿no? O sea, justamente venía de un manga que su mayor fortaleza es el humor, ¿no? Que es Doctor Slump, y todo va transformando de poco en poco a través de Dragon Ball, ¿no? Pero originalmente es justamente esta aventura del viaje al oeste, de donde además mete una cosa bien mágica que son seres vivientes que son antropomorfizados, ¿no? Como animales ahí vagando, ¿no? Oolong, tal cual, trae un gorrito muy chino, ¿no? O sea, la gorrita que trae siempre tiene la estrella roja, ¿no? O sea, todo el tiempo está... El traje de Oolong es incluso este estilo Mao, con su gorrita, con su estrella roja, entonces es muy sintomático de la cultura china. Y, por ejemplo, creo que el Muten Roshi, o sea, en cuanto aparece, le habla sobre una tortuga que gira, ¿no? Y es uno de los kaijus habituales, ¿no? Digamos, de la época de Godzilla, pues, alguno de los rivales. También eso es como muy interesante de ver en la obra de Toriyama, que todo el tiempo mete cameos, ¿no? De estas criaturas, de monstruos de Universal, ¿no? O sea, aparece por ahí Frankenstein, ¿no? Aparecen por ahí todos estos monstruitos muy típicos, ¿no? El hombre lobo, que en realidad era un lobo hombre, ¿no? O sea, todo el tiempo juega con esos elementos. Y algo que a mí me encantaba, y también veníamos platicando un poquito, era cómo rompe la cuarta pared generalmente dentro de la obra, ¿no? Los personajes son muy conscientes, o de alguna manera son conscientes, sobre todo en el formato del manga, que viven dentro de un manga, ¿no? Porque hay una viñeta donde está peleando Goku con Yamcha al principio de la obra, lo golpea y nada, se ve cómo rebota con la viñeta, ¿no? Y cae del lugar, ¿no? Entonces, esos elementos son nada más característicos del cómic, o sea, es básicamente imposible trasladarlo a la animación. Lo que hacen es nada más tocarlo con la pared, ¿no? Pero dentro de la obra impresa, Toriyama todo el tiempo jugaba con la composición. Era un maestro para hacer precisamente ese tipo de cuestiones en narrativa gráfica, para orientar al lector hacia donde debe de ir. Y no sé, en particular eso siempre me encantó, digamos, de Toriyama en su trabajo gráfico. Y bueno, ese es como un punto importantísimo dentro de la obra para mí. Sí, sin duda. Y es que tú lo mencionas bien. Toriyama, más que un mangaka de trancazos, de peleas, que, perdón, cuando somos niños vemos a Goku sacarse los mofles ahí con Freezer y con Cell y todo. Como niños lo disfrutamos mucho, pero creo que lo más importante en Toriyama es el humor y las mil y un maneras que tiene para burlarse tanto de la misma cultura japonesa como de los mismos clichés de la cultura occidental. Por ejemplo, en Doctor Slump a mí me gusta muchísimo como referencia a Superman. Superman era un personaje que usaban para burlarse. En japonés, para quienes no lo sepan, tienen una manera muy rara para pronunciar las R's. Y entonces, Superman en japonés se pronuncia Suparaman, porque clavan como una vocal en la pronunciación del personaje. Entonces, Clark Kent, ellos lo pronuncian como Kurakukenta.
no es Clark Kent, pero es fonéticamente es como ellos lo representan. Y entonces, a partir de esto, y para burlarse también leyes de derechos de autor y reírse mucho de lo que está haciendo en las historias, en Arale, en Doctor Slump, vemos un personaje que se llama Superhuman, que se siente un superhéroe, pero su fuerza no se la da el sol ni nada, sino ciruelas ácidas. Y entonces cuando comen las ciruelas ácidas, hasta la boca se le hace como un asterisco y en lugar de ser un superhéroe, él realmente lo que quiere es la fama que conlleva el ser un superhéroe. Pretende detener robos bancarios, pero solo está ahí cuando llega la policía. Y la única vez que intenta detener un robo bancario, lo involucran a él con esta pandilla de asaltantes y lo andan persiguiendo, lo meten preso y dicen, no, yo soy un superhéroe. En este mismo humor, muy ñoño si ustedes lo quieren, porque realmente eso es el humor de Akira Toriyama, es un humor de ñoño, es un humor de freak, de niño que estuvo encerrado dibujando y leyendo. Pues justo Toriyama se burla de esto y sus personajes son conscientes que están en los mangas, en esta nueva serie que está circulando de Dragon Ball Super. Hay un capítulo donde Vegeta se enfrenta a Arale y Vegeta es consciente, nuevamente sus personajes toman conciencia de que no son parte de la realidad, sino que viven en un mundo de ficción y dicen, esta niña no pertenece a la realidad, es un personaje de manga, y lo materializan cuando Arale de un trancazo rompe el planeta Tierra. Otra de las manifestaciones era la que bien decías, a lo largo de muchas viñetas, sobre todo en los primeros tomos de Dragon Ball, y la que más les recomiendo que se compren es esta serie roja de Dragon Ball, es la que es más bonita porque tiene las páginas a color, se puede conseguir actualmente en México publicada por Panini, y además ahora que falleció Toriyama, pues está prácticamente de venta en muchísimos puntos. Como les digo, acá lo pueden encontrar dentro de la misma feria, y en las peleas vemos justamente estos elementos. Los personajes se agarran a trancazos, rompen las viñetas, dicen, se va a enojar Akira Toriyama conmigo porque rompí la viñeta, rompí el panel, o rompen la cuarta pared. Arale dice, Doctor Slump, recuerde que estamos en un manga, no podemos dibujar partes íntimas aquí porque nos leen niños. Entonces es este tipo de humor que además es otra de las cosas que tiene Toriyama. Recordemos que la cultura japonesa, aunque se nos pinta como una cultura muy abierta, en realidad es muy represiva con temas de sexo, y muchos de los escapes que tienen los japoneses para hablar un poquito con picardía y para tirar albures y para tirar rollito, etcétera, es por medio del manga, y mucho de esto lo vemos en Dragon Ball, en Doctor Slump, en Teatro del Manga, en muchas de las obras que hizo Toriyama y que hace prácticamente cualquier mangaka, ¿no? Sí, yo iba a contar mucho esta cuestión de lo de la cuarta pared, porque incluso Toriyama es un personaje dentro de su obra constantemente, ¿no? O sea, aparece a veces tal cual dentro de una viñeta porque dice, se me olvidó dibujar tal cosa, ¿no? O sea, el sujeto todo el tiempo bromeaba con el lector, ¿no? E incluso hay una viñeta de Krillin que dice, no es por ser crítico, ¿no? Pero creo que el autor ya dibujó muchas veces la misma pose en el episodio, ¿no? Y a mí me encantaba justamente esa versión de Toriyama de dibujarse como robotcito, ¿no? O que se iba dibujando sobre la marcha, porque además Tori es una palabra japonesa que significa, por ejemplo, pájaro, ¿no? Y entonces él se dibujaba a veces como un ave. Aquí está. Y justo pues hacía todos sus autorretratos, casi nunca mostraba directamente la cara. Eso es muy típico del mangaka japonés, pues, que no se muestran ante las cámaras tanto, aunque sí hay algunas cuantas fotos, pero Toriyama no solamente, digamos, tenía esta faceta, ¿no? de jugar con la narrativa, sino que también él se introducía como un personaje constantemente dentro de sus obras, y también se me hacía como muy interesante esa parte porque llega un punto donde justo Toriyama no solamente es un autor como
por sí solo, sino que hasta genera incluso un estudio, ¿no? Que se llama Bird Studio, y eso es, digamos, donde sus mangaka, él es el mangaka principal, pero tiene asistentes que todo el tiempo estaban trabajando o colaborando directamente para hacer los fondos, para hacer a los personajes de relleno, ¿no? Entonces, también eso se me hacía como bien interesante, porque no todos los mangaka tienen su propio estudio, ¿no? La mayoría sí tienen asistentes, pero nunca forman, digamos, parte de un eje principal en la labor. Sí, esto de Toriyama, recordemos, la palabra Toriyama está compuesta por varios kanjis y uno de estos kanjis, que es la letra, son las letras del alfabeto o de la escritura japonesa, uno de estos kanjis, Tori, quiere decir pájaro, por eso Toriyama se dibujaba como un pájaro. Después en algún momento dejó de percibirse como un pájaro, pero sí le puso a su estudio Bird Studio, y después comenzó a dibujarse como un robot, que era Robotori, y nuevamente jugando un poquito ahí con el tema. En este humor, algo que me llama mucho de Akira Toriyama es su sentido del humor, que lo vamos a ver en todas sus obras, y su manera de manifestarlo es con un personaje que a todas luces peca de inocente, que es muy ingenuo, que prácticamente no ha sido manchado por la cultura, como puede ser Arale o como puede ser el mismo Goku. Goku es un niño que estuvo abandonado en un bosque, en una región montañosa donde no había acceso de la cultura, y por lo mismo Goku a la única persona que conocía era a su abuelito. Era un niño súper inocente, de tal manera que cuando conoce a Bulma, él se saca de onda porque dice, tú eres una bruja, tú eres cualquier otra cosa, pero no relaciona ni siquiera que sea un ser humano, porque él no tiene contacto con la cultura y por lo mismo es inocente a todas luces. Lo mismo pasa con Arale, que al ser una creación, que al ser un robot, y que sí, de alguna manera tiene los parámetros que su creador le impone, como le pasa a cualquier criatura, como Frankenstein, que es inocente, y que nuevamente volvemos a hablar de estos guiños que tiene Toriyama. Toriyama también hace mucha mofa de Frankenstein, también en Dragon Ball. Pero bueno, el humor de Toriyama es contraponer a estos personajes inocentes con personajes que ya están completamente como seres funcionales dentro de la cultura y que además tienen prioridades muy, muy carnales. Es decir, el Dr. Slump crea a Arale porque sabe que teniendo una niña a su alrededor que puede ser su hermanita o su hija o algo, se va a poder conseguir novia. Bulma, cuando está buscando las esferas del dragón, las busca porque quiere conseguir un novio. Entonces es este personaje inocente con otro personaje que ya está abierto a este primer deseo de la búsqueda de pareja, del despertar amoroso, y a partir de eso va a generar 1001 joyas de humor, voluntario o involuntario, pero que están ahí de manera muy, muy constante, y eso es lo que mueve la obra de Toriyama. Y por eso justamente, o sea, sobre la marcha, directamente en Dragon Ball se va perdiendo esa parte de la mecánica, ¿no? Porque termina volviéndose lo que ya conocemos como un manga shonen, ¿no? Que es un manga enfocado como en público infantil, juvenil, de niños, y entonces se convierte como en esta parte nada más de los guamazos, ¿no? En los episodios. Pero si algo hacía excelentemente Toriyama era la capacidad de reinvención constante, porque cabe aclarar, y es un punto muy importante, nosotros vimos la caricatura y la veíamos todos los días a la semana, y cuando llegaba a cierto punto se repetía, ¿no? O sea, nos troleaba todo el tiempo la televisión abierta con esa cuestión, pero tiene que quedar muy claro, digamos, que él como mangaka trabajaba semana a semana entregando un capítulo nuevo del cómic, ¿no? La animación es punto y aparte, él no la hace, pues, o sea, él hace la idea principal, que es la historieta, el manga, pero Toriyama trabajaba 16 páginas semanales cada semana, ¿no? Durante el año hacía 48, 50 episodios, blanco y negro, ¿no? A veces le dotaban páginas a color, y eres uno de los mangaka que más páginas a color hizo incluso en su tiempo, pero pues a final de cuentas el tipo tenía que trabajar semana a semana una entrega, ¿no? De forma constante, y eso hace justamente que conforme vaya pasando el tiempo,
pierda a lo mejor noción de algunos personajes que él mismo creaba dentro de su obra, porque en algunos momentos se le olvidan algunos personajes, les deja de dar relevancia, porque precisamente tiene que estar pensando constantemente en la semana siguiente. Y si hay una figura, digamos, detrás de la obra de Dragon Ball que hace que todavía fuera más poderosa, pues era la figura del editor, ¿no? Y en su momento fue Torishima, ¿no? Que él lo dibujaba además dentro de la obra de Arale como el villano, ¿no? Que se llama Mashirito, y era un profesor malvado, ¿no? Era la contraposición de sílabas, nada más era Torishima y era el nombre real del editor, pero cuando lo mete como personaje lo mete como Marishito y es nada más contraponer las sílabas y obviamente pues, lo refleja como el malo o malote. Y de hecho, o sea, según los rumores dentro de los autores de su tiempo, Piccolo, ¿no? O sea, el rey malvado, ¿no? El rey demonio, que es otra referencia al viaje al oeste también, era realmente como el editor de Toriyama en su momento, ¿no? O sea, nada más le puso el nombre de Piccolo en ese tiempo. Y entonces, a mí siempre se me ha hecho muy interesante esa cuestión de la labor del editor con Toriyama, porque hubo múltiples momentos donde Toriyama ya no quería trabajar Dragon Ball, ¿no? Y el editor era como de, no, tenemos que seguir sacando esto porque es lo que más vende en la revista, ¿no? No hay otro producto cultural con ese impacto. Y durante muchísimos momentos va transformándose. Entonces a mí se me hace bien interesante cómo cuando llega con la cuestión de Freezer desea como terminar la historia en ese punto, pero le insisten en continuarla. Y entonces ahí es en donde ya con un análisis más detallado, digamos, uno va notando los volantazos que toma Toriyama para construir la historia, que es, por ejemplo, que plantea los androides y los primeros androides que aparecen al editor no le gustan y entonces tiene que retransformar esa cuestión y hace a 17 y 18 y todavía al editor no le termina de convencer esos personajes y tiene que crear a Cell sobre la marcha y no le gusta el diseño inicial al editor, entonces tiene que hacer que se transforme, que evolucione, ¿no? Entonces, si bien habla, digamos, de una cuestión de hacer volantazos, de ir cambiando de dirección constantemente, también habla de mucho de la capacidad que tiene como autor, ¿no? Para poder reinventarse cada semana y transformar esa obra, digamos, como terminó siendo, porque nosotros tal vez no lo percibimos a larga escala, ¿no? Pero cuando haces ese análisis, ya sabiéndolo, te das cuenta, digamos, de esos detalles de él como autor. Y aquí hay algo muy importante, es entender cómo trabaja la industria del cómic en Japón. En el mundo tenemos tres industrias que producen cómic a nivel global. Una es la estadounidense, donde en Estados Unidos cada mes sale un nuevo cómic. Action Comics ha salido durante 1060 y pico meses. Detective Comics ha salido durante 1070 y pico meses. Y cada mes sale un número nuevo de esta historia que puede ser un cómic de 48, 24, 32 páginas, etcétera, pero es una producción fija mensual. Y entonces cada mes el lector va a tener una nueva historia de Superman, de Spider-Man, de Blue Beetle, de Batman, etcétera. Así funciona en Estados Unidos. Después, cuando se completan 6 números y compilan una historia, pues justo se publica un compilado que es, voy a decir cualquier tarugada, La muerte de Superman, que es una historia compilada. Y esto pasa en el mercado de los Estados Unidos. En Francia, que es otra de las industrias que producen cómic a nivel mundial, el mercado franco-belga, Francia y Bélgica, ahí la producción es, a un autor le dice, tú vas a hacer la nueva historia de Asterix. Y entonces le dicen, pues listo, tú ya conoces cuál es el canon de Asterix, las historias de Asterix transcurren en la Galia cuando los romanos tratan de conquistar a los galos y Asterix trata de defender. Punto, esa es la historia de Asterix. Y le dan 1 año o 2 años para que produzcan una nueva historia que puede ser de entre 48 y 64 páginas. Y listo, no pasa nada. Cada año los lectores tienen una nueva historia de Asterix o de cualquiera, de Tantán o de cualquiera de los otros personajes del cómic franco-belga. Y el mercado japonés es el mercado que más presiona a sus artistas porque los obliga a que cada semana produzcan 16 páginas de cómic. Para darnos una idea, mientras en el mercado franco-belga tienen 365 días como mínimo para hacer
64 páginas. En el mercado estadounidense tienen 31 días para producir 24 páginas. En el mercado japonés tienen 8 días para hacer, 7 días para hacer 16 páginas y que salgan en un tomo similar en tamaño y extensión a esto. Salen en Japón la Weekly Shonen, la Shonen Jump, la Kodansha Comics, etcétera, que son volúmenes de 360 páginas aproximadamente, donde vienen las historias de Demon Slayer, de Dragon Ball, de One Piece, de Naruto, etc., etc. Pero esto obliga a que los autores estén todo el tiempo pegados a su escritorio produciendo obras. Y quizá esta es la parte más injusta de la vida de un mangaka, porque prácticamente están esclavizados a su obra, son víctimas de su propia fama, porque mientras se produce esas páginas, esas 16 páginas y salen en esto, además ponen las historias a votación de las personas que leen, y entonces los mangas tienen un folletito donde dice: esta semana publicamos One Piece 1025, Dragon Ball 638, Naruto 520 y pico. ¿Cuál fue tu favorita? Y entonces los lectores votan y las historias que tienen más votación son las que van a seguir con vida. Las historias que no tienen votos las cancelan y adiós. Y entonces el mangaka tiene que crear una nueva historia. Si una historia es exitosa, se compilan en tomitos de este tamaño, que son los que conocemos habitualmente como mangas. Pero esto ya viene, además es una edición corregida, porque claro, cuando el artista tiene que hacer 16 páginas en una semana, pues las hace en friega, puede tener errores, tintas corridas, errores de consistencia en la historia, etcétera, pero esto ya viene corregido. El artista tiene que estar sentado a su escritorio, a su oficina, y algunos tienen la fortuna de poder contratar un estudio con un fondista, con alguien que se encarga de entintar, etcétera, pero si no, tiene que hacer la persona solo su trabajo. Toriyama tuvo la fortuna de tener un estudio que era Bird Studio, donde él diseñaba las historias, ponía los lápices y después le mandaba a sus chalanes a que pusieran las tintas, los fondos, los colores en su caso, si no es que se los aventaba él mismo. Y cuando Toriyama empezó a ver la fama de Dragon Ball, esta anécdota es real, más o menos por ahí del 94, del 95, Toriyama cuenta que él fue al súper, como va cualquier persona al súper a comprar los víveres de la semana. Y al momento de estar pagando, la cajera lo reconoce y le dice: ah, Toriyama Sensei, y le pide un autógrafo. Y las personas de atrás de la fila lo reconocen: ah, Toriyama Sensei. En 15 minutos el centro comercial se convirtió en una firma de autógrafos improvisada de Akira Toriyama, y a partir de ese momento Akira Toriyama ya no fue capaz de hacer lo más básico que hacemos cualquiera de nosotros, que es ir al súper a comprar lo que él se quiere comer en la semana. Esa misma fama lo persiguió que el autor ya no pudo salir de Japón, porque Akira Toriyama estaba obligado por contrato con Shonen Jump y con Bird Studio a entregar cada semana 16 páginas de historia de Dragon Ball. Por eso Toriyama ya no quería hacer más historias de Dragon Ball, como bien lo cuenta Joshua. Para Akira Toriyama la historia de Dragon Ball tenía que concluir con la saga de Cell, pero llega un nuevo editor que le dice: oye, ni creas que te voy a dejar ir, vas a tener que continuar la historia, pero además tienes que abandonar el humor completamente, porque a la gente no le gusta el humor, a la gente le gustan los trancazos. Y Toriyama, que era un humorista nato, pierde esta parte de la obra, y por eso pues, las otras historias sí les gustan más a los chamaquitos, porque son trancazos. Es Goku sacándole la sangre y dándole rodillazos y haciendo genkidamas y kamehamehas, pero ya no tiene el alma que tenían las otras historias, y por eso después tenemos historias como Dragon Ball GT, ¿no? Y que directamente ya Toriyama no tiene nada que ver, digamos, con esa producción. O sea, es más bien Toei Animation, que buscaba seguir sacándole
lo de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Para que pudieran seguir sosteniendo una industria. Y digo, es una situación muy habitual, digamos, dentro de ese tipo de industrias en general, ¿no? O sea, lo sobreexplotas hasta donde te da la potencia, ¿no? Digo, afortunadamente nada más les duró un año más GT en animación, ¿no? Si no, termina ocurriendo pues lo que hacen con estas resurgimientos, ¿no? de la obra. Pero lo cierto es que Toriyama ya no se dedicó directamente a hacer manga. Hizo unos cuantos mangas, pero la mayoría eran autoconclusivos, es decir, ya no hizo series de largo aliento, como en su momento fue Doctor Slump o fue Dragon Ball, sino que ya empezó a hacer historias más cortitas, ¿no? Historias como Kowa, que era un cómic infantil, digamos, de un vampirito que vivía en un pueblito con el hombre lobo y criaturas fantásticas japonesas como yokais, ¿no? Los demonios japoneses, digámoslo. Después van sacando otras cuantas historias. En particular, a mí me gusta mucho una que se llama Sandland, que es le hicieron su animación recientemente y videojuego también. Ahorita quisiera hablar tantitito de videojuegos también. Porque pues bueno, Toriyama no solamente fue como este creador de historias, sino que también al tener Beat Studio fue un ilustrador pues muy prominente, ¿no? Y gran parte de ese trabajo de ilustración se le debe, a ver, permíteme, ¿lo podrías mostrar por favor? Esta paginita que está ahí. A estos personajes, que es del videojuego llamado Dragon Quest. Aquí en América lo conocimos durante varios años como Dragon Warrior. Este videojuego en particular es un RPG, es un juego de peleas por turnos, donde tú eliges una acción y el monstruo elige una acción para contraatacarte. Y eso se trasladó en videojuegos como tal. Es tal cual lo que conocemos como Dungeons and Dragons, ¿no? Calabozos y Dragones, ¿no? Estos juegos RPG, juegos de rol, donde tú eres el protagonista de estas historias. Pero lo mágico e interesante de esta obra en particular es que el guionista de la obra, que se llama Yuji Horii, le pidió a la revista de la Shonen Jump justamente si podía contratar a un ilustrador que trabajara para hacer los personajes, los diseños de los monstruos. Y Mashirito, ¿no? O Torishima en su momento, le sugirió a Toriyama, porque si algo le gustaba a Torishima era presionar a Toriyama todo el tiempo, y le sugirió que se reuniera con Toriyama, quien le pidió hacer una criatura que se llama Slime, que era como este monstruo moco, así como un moco, digámoslo. Ajá, sí, un moco de King Kong, ¿no? Como enemigo, que es muy habitual en estos juegos RPG. Y Toriyama lo que hizo fue hacer una criatura azulita, que es este de acá. Bueno, ahorita lo van a alcanzar a ver, pero es como una gota. Y ese diseño de la gota, de ese personaje con ojitos y boca, se volvió tan popular en Japón, ¿no? Que de hecho reventó, ¿no? al país en su momento. Dragon Quest es un juego por el cual no puede salir entre semana ese videojuego para los japoneses. Y ahí les va la anécdota. Lo que pasa es que se venden tantos millones de copias del juego en su fecha de salida que el día que sacaron Dragon Quest 3 entre semana, fue un miércoles, una cosa así, según el mito cuenta, la gente faltó al trabajo y faltó a la escuela para irse a formar y comprar ese videojuego en específico. Entonces fue declarado como nacionalmente que no se podían vender juegos el día entre semana, y todos los posteriores Dragon Quest salieron en fines de semana para evitar que la gente faltara a su chamba, ¿no? Entonces, Toriyama no solamente diseñó a los protagonistas del videojuego, sino que diseñó a todas las criaturas, a todos los monstruos que aparecían en ese juego. Y no solamente los diseñó, sino que también se encargó de trasladarlos en ese momento a pixel art. Es decir, estamos hablando de una época de Nintendo, o sea, tal cual la primera consola, allá conocida como Famicom, ¿no? Pero la primera consola donde vieron al primer Mario Bros. En cuadritos, en píxeles, hagan de cuenta que con ese arte tuvo que diseñar a todos los monstruos en su momento, ¿no? Entonces se volvió tan importante, digamos, dentro de la obra de Toriyama que pues mucha gente en realidad lo conocía más por Dragon Quest que por el manga que hacía, ¿no? Y posteriormente también trabajó en otro videojuego en el 95 más o menos, llamado Chrono Trigger, que fue muy famoso también en su momento y tal vez es considerado, yo creo, uno de los mejores, si no es que el mejor videojuego que ha existido, ¿no? en formato de RPG. Entonces nada más quería hacer esa acotación con Toriyama y Dragon Quest. De hecho, si quieren parte del legado, como bien menciona Joshua, parte del legado de Toriyama, también lo podemos seguir en los videojuegos de Dragon Quest. También lo pueden seguir en los mangas de Dragon Quest. Quizá el que más conocen, el más conocido es Las Aventuras de Fly, que justamente todos los personajes están basados en los diseños de Akira Toriyama. Ya nada más para cerrar y darle pie a los siguientes ponentes,
a mí sí me gustaría hablar de esta capacidad que tenía Akira Toriyama para retomar elementos de la cultura occidental y meterlos como leitmotivs de sus obras. Por ejemplo, Frankenstein, lo mencionaba hace un momento, a final de cuentas la creación de Arale también tiene que ver con el mito de Frankenstein, con esta creación de Mary Shelley. Y Frankenstein, hay una parodia que aparece en Dragon Ball, sobre todo en los episodios que tienen que ver con la Patrulla Roja, que ahorita les voy a hablar algo, es el cierre final de esta charla. Lo otro es Terminator. Akira Toriyama le gustaba Terminator como no tienen una idea. Nuevamente, cuando sale la Patrulla Roja, que es una organización fascista, que su intención máxima es dominar la Tierra y que para ello necesitan conseguir las esferas del dragón y pedirle que a su dirigente le dé el poder para gobernar al mundo. Tienen un ejército de cyborgs, de robot, y uno de ellos es una parodia burda de Arnold Schwarzenegger porque el personaje es alto, tosco, no habla, es pelirrojo, entonces tiene estos elementos. Y nuevamente retoma el canon de Terminator en la saga de Trunks, porque justamente es un personaje que viaja del futuro, de un futuro distópico, de un futuro donde ya no hay esperanza, donde la civilización humana perdió a manos de unos robots. Ahí está la similitud con Terminator. Viaja hacia el pasado para advertir a su madre y a todos sus amigos y decirles: oigan, hay unos robots malignos en el futuro que van a acabar con toda la civilización, pero esos robots van a aparecer un 11 de marzo, no, si es 11 de marzo, ¿verdad? Un 11 de marzo en la Isla del Sur a las 10 de la mañana, eso todavía me acuerdo. Entonces todos los 11 de marzo, acuérdense, porque seguramente ese día van a tocar los robots en una isla del sur. Y todo esto, estas parodias a Terminator, a Frankenstein, a Superman, las metía constantemente Toriyama. Pero a pesar... Jackie Chan, por supuesto, los monstruos de Universal que bien mencionabas. A Jackie Chan, por ejemplo, el maestro Roshi, que es el tutor de Goku, que les enseña las artes marciales en el estilo Kame. Uno de los leitmotivs de Dragon Ball es el torneo de artes marciales, y cada 4 o 5 años hay un torneo de artes marciales donde Goku y sus amigos se enfrentan entre sí. Como el maestro Roshi no quiere que nadie sepa que sigue en activo, se disfraza de Jackie Chan, pero el nombre que le ponen es Jackie Chun. Y entonces todo este tiempo tiene burlas. A los monstruos de la Universal hay un momento donde se burlan en particular porque Goku va a tener un reencuentro muy muy emotivo con su abuelito, con Son Gohan, pero antes deben enfrentarse a distintos monstruos. Al lobo hombre, que es clara parodia al hombre lobo. Se enfrentan a una especie de Frankenstein, se enfrentan a un Drácula, que además lo derrotan de una manera muy jocosa, que tampoco voy a contar porque hay niños aquí, pero la pueden ver en el anime o lo pueden ver en el manga. Pero insisto, además de todos estos elementos de humor, de todos estos elementos de la cultura occidental que Toriyama clava en su obra, de todos estos elementos de la cultura oriental, los cuales también nutren completamente la obra de Toriyama, no se nos debe de olvidar que Akira Toriyama en su momento utilizó Dragon Ball para hablar abiertamente del fascismo y decir que la Patrulla Roja, la Red Ribbon, que además la RR es hermanita de la SS, Toriyama es tan sutil para hablarnos del origen del mal que lo pudo meter en una obra como Dragon Ball, donde un solo niño, con la inocencia, con su fuerza y con el deseo de ser el más fuerte, era capaz de derrotar a todos los villanos. Así que
la mejor recomendación que les hacemos Joshua y su servidor es lean a Toriyama, reléanlo, disfruten, vean las caricaturas, vean Doctor Slump, vean Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Sandland, jueguen los videojuegos de Dragon Quest y aprendan que detrás de una cosa tan inofensiva como puede ser un manga, que a veces decimos, ay, es que es literatura barata, es literatura chafa, aquí, en este tipo de obras, hay grandes fuentes de acceso a la alta cultura. Ojalá tengan la oportunidad de leer a Toriyama y que en paz descanse, porque realmente falleció hace muy poco y nos dejó una obra monumental que esperamos que perviva durante muchos años. Gracias a todos por venir y por acompañarnos. Y sigan comprando libros.